Hola, buenas noches. Mi nombre es Giovanni Mendoza y les presento mi trabajo final de la materia de desarrollo humano de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software, primer semestre 2018. Empecemos por definir qué es un juicio moral. Gracias al juicio moral es que el ser humano se diferencia de los demás seres vivos. Juicio moral se refiere a la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, según las normas morales de la sociedad en la que se desenvuelve. Es lo que le otorga al ser humano la capacidad de la toma de decisiones que afectan al individuo o a la sociedad. Objeto, fin y circunstancia. Para evaluar las acciones que toma el ser humano, es decir, tomar un juicio moral, se sirve de tres elementos: objeto, fin y circunstancia. Nos permitirán saber si un acto es moralmente bueno o malo, o que constituye un bien aparente para el individuo, es decir, que solo sea bueno para él. Como vemos, un acto moralmente bueno lleva al fin último del hombre, que es la felicidad, pero actuando con libertad y no con libertinaje. Definamos qué es el objeto, el fin y la circunstancia. El objeto es la acción del ser humano. Responde a la pregunta: ¿qué se hace, hará o se hizo? Puede ser malo por su naturaleza, como asesinar o robar. Del juicio moral depende si el objeto es malo por la simple acción, como robar, o se considera bueno matizado por robar para darle a los pobres, que sería el fin, por dar un ejemplo. El fin es la intención de la acción del ser humano. El fin responde a la pregunta ¿para qué y por qué? La intención de las acciones no puede ser indiferente. Tiene que ser buena o mala intención, porque las acciones tendrán efectos positivos o negativos. La circunstancia es el contexto en el que toma lugar la acción. Responde a las preguntas ¿en dónde?, ¿cómo?, ¿quién? ¿Y cuándo? La circunstancia influye en el objeto de la acción, porque puede considerarse algo peor si alguien roba, siendo un reincidente en estos hechos, o si utiliza métodos violentos también, por dar un ejemplo. Conclusiones. Se puede concluir que una acción es buena si tanto el objeto y la intención son buenas, mientras que es considerada mala si uno de estos dos elementos lo es. Claro que se puede matizar si la intención es buena pero el objeto es malo. Las circunstancias o el contexto harán que un acto sea mejor o peor. Resumiendo, según la moralidad de Santo Tomás de Aquino, se pueden evaluar las acciones mediante el siguiente esquema. Un objeto bueno con una intención buena dará lugar a una acción buena pero aún mejor. Un objeto bueno más una intención mala dará lugar a una acción mala parcialmente. Un objeto malo con una intención buena dará lugar igualmente a una acción mala, aunque con atenuantes, como el caso anterior. Un objeto malo con intención mala obviamente tendrá lugar a una acción mala, pero aún peor. Un objeto indiferente más un fin bueno dará lugar a una acción buena, mientras que un objeto indiferente más una intención mala dará lugar a una acción mala. Dignidad. Definamos la dignidad como el valor que poseemos. Es el valor que tiene cada ser humano que lo hace ser respetado por sus creencias y características físicas o mentales, como el color, nacionalidad, ideología, coeficiente intelectual, etc. Respetar la dignidad humana se refiere a que nosotros respetamos el derecho del prójimo a la vida y a la libertad, siempre que se respete a la libertad de terceros y no se haya cometido un delito, además de respetar otros derechos como a la vivienda, a la educación, a la cultura y a la recreación. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deberán comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Qué puede atentar contra la dignidad? Las acciones que atentan contra la libertad del ser humano y sus derechos elementales son, por supuesto, acciones consideradas malas por la intención de dañar al prójimo. Podemos decir que el derecho a ser tratados fraternalmente puede verse afectado por tratos discriminatorios y humillantes.
Delitos como el robo, el asesinato, la tortura atentan contra la vida del ser humano. Asertividad y autoestima. Definamos asertividad como la capacidad que tiene el ser humano de poder comunicarse hábilmente, es decir, poder comunicarse con la certeza de que se está expresando honestamente y adecuadamente, no siendo reprimido o ser indiferentes por los semejantes ni causándoles daño por lo que se les está diciendo. Para ser asertivo hay que sentir empatía, pues hay que reflexionar acerca de cómo se sentiría la persona dependiendo de qué le digamos y cómo le digamos. La autoestima, por su parte, se refiere a cómo se percibe a sí mismo. Permite evaluarse a sí mismo, tomando en cuenta rasgos como el físico o los pensamientos. La autoestima se ve influenciada por la percepción que los semejantes tienen de nosotros, especialmente los padres. Un código de ética. Definamos qué es un código de ética como una serie de reglas que rigen la conducta del ser humano en diferentes contextos. Se elaboran siguiendo los principios y objetos que persiguen los seres humanos en su quehacer profesional, por ejemplo. El código de ética por sí solo no tiene consecuencias legales, pues al ser muy básico, solo rige la conducta humana hacia una dirección buena. Sin embargo, las organizaciones que promulgan los códigos sí pueden ejercer acción legal contra quien haga acciones malas, que no vayan en dirección al código de ética. El fin de un código de ética es el comportamiento y el respeto a la dignidad humana. No busca optimizar los recursos de la empresa, salvo el recurso humano. A continuación presento un ejemplo de un código de ética. Este ejemplo de código de ética se enfatiza en realzar valores como la lealtad, la honradez, el respeto y el liderazgo. La inteligencia emocional. Definamos la inteligencia emocional como la capacidad del ser humano de identificar, entender y manejar las emociones correctamente. Todo ello con el fin del autocontrol y de evitar la falta de superación y del estrés, además de que puede dar lugar a actuar con impulsividad o tener una baja autoestima. Una persona poco inteligente emocionalmente no sabrá cómo sobrellevar una mala situación y se va a hundir y tomar acciones dañinas. Por otro lado, una persona inteligente sabrá cómo manejar la situación y aprender cómo lo hizo para situaciones futuras. Características de alguien con una alta inteligencia emocional. Una persona con alta inteligencia emocional será capaz de identificar las propias emociones y saber lo que están sintiendo en cada momento y por qué, y darse cuenta en cómo influyen en su comportamiento y en su pensamiento. Será capaz de manejar las emociones. Serán capaces de controlar sus impulsos. No se van a dejar llevar fácilmente por estallidos emocionales, pues sabrán calmarse a sí mismos cuando sus emociones son especialmente negativas e intensas y sabrán adaptarse a las circunstancias cambiantes. También será capaz de identificar las emociones de los demás. Van a tener una alta capacidad para entender emociones, necesidades y preocupaciones de los demás. Van a saber ponerse en el lugar del otro y entender puntos de vista diferentes a los propios. Van a tener una alta capacidad para reconocer la dinámica de un grupo, para relacionarse con los demás, pues sabrán cómo se sienten y podrán actuar en base a ello del mejor modo posible. Finalmente, definamos el proyecto de vida. El proyecto de vida es la dirección del hombre en su existencia. Es muy importante que el humano establezca su proyecto de vida porque de ello dependerá su bienestar en el futuro. Un proyecto de vida pretende minimizar obstáculos y sorpresas de la vida, al determinar objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Determinar el objetivo de nuestra existencia es el elemento esencial de un proyecto de vida, pues es la dirección que nos planteamos tomar para llegar a alcanzarlo. El hombre vive de cumplir objetivos y metas, y el fin último, que es la felicidad, debe de tener un proyecto bien estructurado. El fin último del hombre, junto con la felicidad, es la autorrealización, según la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow.
La autorrealización es sentirse bien con uno mismo por los objetivos cumplidos. Muchas gracias por su atención.